Bien, mi nombre es Olenka Celada, ¿no? Y vamos a dictarles justamente el curso de Ciencia, Ambiente y Salud, ¿no? Como lo han denominado, y vamos a ver la temática respecto a este módulo. Entonces, vamos a tener esta presentación. Bien, tenemos a los hidróxidos, entonces acá cualquier cosita que ustedes quieran consultar la hacen. Si quieren opinar, opinen, no hay ningún tipo de problema, no tenemos por qué limitarnos, ¿no? Al contrario, estamos para equivocarnos, para aprender. Y de todas maneras, ustedes tienen mi número o lo pueden solicitar, ¿no? Y consultarme cualquier duda que puedan tener, no hay problema. Entonces tenemos acá, justamente empezaremos con los hidróxidos. Dentro de los hidróxidos hay que entender, ¿no? Que son compuestos ternarios que se obtienen al reaccionar un metal y un óxido básico con agua, ¿no? Eso es lo básico que hay que tener dentro de su estructura. Y es más, solamente con su estructura nosotros vamos a poder definir hasta cierto punto si es un hidróxido o no, ¿no? Entonces vamos a poder darnos cuenta de eso de una manera totalmente sencilla. Y tenemos que, por ejemplo, bueno, acá está la estructura general, ¿no? Y vamos a tener un hidróxido. Entonces, ustedes lo que van a hacer prácticamente dentro de todo su material es que van a poseer o van a adquirir, o de repente ya lo tienen, ¿no? Una tabla periódica. Y dentro de la tabla periódica, nosotros vamos a poder determinar cuáles son los metales, cuáles son los no metales, y de acuerdo a ello, si por ejemplo, hay un ejemplo en nuestra evaluación o en nuestro cuestionario, y está un no metal con un OH, entonces, este no es un hidróxido definitivamente. ¿Por qué? Porque la estructura es sí o sí un metal. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Se nos tiene que quedar grabado, ¿no? Totalmente claro para poder diferenciar cada uno de ellos y poder, obviamente, entenderlo, ¿no? Y ejemplificarlo. Entonces vamos a tener acá que para determinar la fórmula tenemos el no metal, perdón, el metal, disculpen, el metal, el hidróxido, que es el OH, ¿no? Que bueno, se van a intercambiar justamente sus valencias, ¿no? Como una aspa, y este va a ser nuestro resultado, ¿no? El metal más el OH. Ahora, por ejemplo, tenemos al hidróxido de aluminio. Tenemos aluminio con su valencia 3 y el grupo hidróxido, o sea, OH, con el -1, ¿no? Entonces, usualmente cuando tenemos uno, -1, no se coloca, ¿no? Ya no se coloca, ¿por qué? Porque está sobreentendido, eso es lo que se da a entender. Y ya si tiene una valencia superior a 1, obviamente, entonces ahí recién la colocamos, ¿no? Y ambos finalmente nos va a dar este compuesto, este grupo hidróxido, este componente, ¿no? Que va a ser justamente Al, que es de aluminio, OH, que es del hidróxido, y 3. Entonces, hidróxido de aluminio, clásico. Ahora, nota, nos indica, el estado de oxidación del oxidrilo es -1. Por eso está colocado justamente aquí. Ahora, para nombrarlos existen dos casos y esos son los dos casos que vamos a aprender en cuanto a este grupo. Tenemos el caso número 1, cuando el metal presenta solo un estado de oxidación, ¿no? Entonces, cuando presenta solo un estado de oxidación tenemos hidróxido, oso, cuando es el menor, e ico cuando es el mayor. ¿A qué nos referimos cuando es el mayor o el menor? A los estados de oxidación que éste pueda poseer. Ahora, ¿dónde encuentro esos estados de oxidación? En mi tabla periódica, ¿no? Entonces yo sacaré mi tabla periódica, bueno, ahorita no la tengo, pero por ejemplo, ¿no? Esta es mi tabla periódica, yo tengo mis elementos en cada uno de ellos y vamos a observar que en cada cuadradito de los elementos, de los metales, van a haber número de valencia. Y nos va a decir 1, 3, 5, 7, o si no 2, 4, 6, o si no solo 2, o si no solo 3, o si no solo 1. Eso nos va a decir en la tabla periódica. Es por eso que cuando nosotros damos examen, se nos permite usar la tabla periódica. ¿Por qué? Porque no voy a aprenderme todas las valencias de todos los elementos, ¿no? Entonces, sí o sí necesitamos de ese instrumento para poder trabajar, ¿no? Y eso es lo que ustedes van a ubicar dentro de su tablita periódica.
Ahora tenemos el hidróxido auroso, ¿no? Este es un ejemplo. ¿Por qué oso? Aquí ya está utilizando justamente la terminación del menor, ¿no? Entonces, si es del menor, acá nos presenta ambas valencias. Tenemos el 1 y el 3. Si es el menor, entonces, ¿qué valencia estará utilizando? Obviamente, si la regla nos dice que oso es el menor y te está indicando acá auroso, es el menor, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que nos está indicando, ¿no? Que está trabajando con su valencia o su estado de oxidación menor, que vendría a ser en este caso el 1. Entonces tenemos acá el oro más 1, tenemos al grupo oxidrilo que también está con su menos 1, hacemos el famoso aspa y solamente nos queda así. ¿Por qué? Porque ambos son 1 y se supone que está sobreentendido. Ahora tenemos el hidróxido áurico, ¿no? Cuando ya dice ICO, nos indica que ya está utilizando el mayor, entonces será, tiene nuevamente 1 y 3. ¿Cuál será? El mayor. ¿Y el mayor cuál es? 3, ¿no? Y tenemos nuevamente acá, hacemos el aspa, 3 se va para acá, el 1 se va para acá, el 1 no se coloca, el 3 sí se coloca, esto nos queda como resultado, ¿no? Entonces, miren, hasta cierto punto son parecidos, pero son diferentes total. ¿Y qué los diferencia? Justamente el estado de oxidación con el que se está trabajando, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que, se nos tiene que quedar claro aquí en la mente, ¿no? Para poder trabajar, porque si no, olvídense, no se va a poder, ¿no? Bien, continuamos entonces. Ahora acá tenemos unos ejercicios, ¿no? Tenemos justamente si son metales los que vamos a trabajar, ya. Tenemos a los metales que nos están presentando y justamente cada uno de ellos con sus estados de oxidación que tenga o que pueda tener. Por ejemplo, nos está diciendo que la plata, el sodio y el potasio solo tiene más uno. Tiene solo una valencia, un estado de oxidación también, ¿no? Tenemos acá el magnesio, el calcio, el zinc, que solo tiene más dos. Tiene también una sola valencia, un estado de oxidación que es más dos. Tenemos al aluminio y es justamente el 3, ¿no? Solamente una sola valencia también. Ah, pero aquí tenemos más. ¿Cuál? Tenemos al cobre, tenemos a quién más, al mercurio, entonces tenemos que este ya tiene 1 y 2, ya tiene 2 valencias. Entonces acá ya podemos utilizar el oso y el ico. Entonces ya más o menos hay que tenerlo en cuenta. Tenemos acá el fierro, tenemos al níquel y el cobalto y tenemos que también tiene 2 y 3. Tiene 2 valencias, entonces ya podremos utilizar también con ellos. Tenemos aquí al oro, ¿no? Con 1 y 3. Tenemos al plomo, tenemos igual con 2 y 4. Y tenemos al cromo y al manganeso, ¿no? Igual, con la misma, justamente con 2 valencias, con 2 estados de oxidación, y vamos a poder trabajar con ello. Entonces, nos presentan los ejemplos, ¿no? Y acá, a ver, si alguno de ustedes puede apoyarme, genial, ¿no? Para poder desarrollar estos ejercicios. Tenemos el hidróxido cúprico. A ver, no sé quién de ustedes esté dispuesto a trabajar conmigo en este ejemplo. A ver, si alguno de ustedes levanta la mano o quiere opinar al respecto. Y si no, normal, lo hago yo, pero ya para que se les quede grabado, ¿no? Tenemos hidróxido cúprico. Entonces, para el hidróxido cúprico, tenemos que entender que tenemos que buscar al cobre, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice cúprico. El ico obviamente depende de la valencia, ¿no? Entonces hablamos de cobre. Vamos a buscar al cobre en nuestra lista. Bien, lo encontramos. Está con más 1 y más 2. Entonces tiene 2 valencias, tiene una menor y una mayor. Ahora nos dice ico. Si es ico, ¿qué nos está diciendo? ¿Cuál está usando? El mayor. Y si está usando el mayor, entonces yo veo, tiene más 1 y más 2. ¿Cuál está utilizando? El más 2, ¿no? Entonces, ¿cuál será nuestra fórmula? Será Cu por cobre, OH, que es hidróxido. Entonces, cuando tú encuentres OH, ya fijo es un hidróxido. Fijo es un hidróxido. Entonces, tenemos acá.
igual Q, CU, OH, y tenemos que acordarnos de las valencias que se cambiaban, ¿no? Entre aspas. Entonces, por lo general, el hidróxido pasa su valencia al otro lado, que vendría a ser 1, que se sobreentiende que no se lee, y el cobre, si está trabajando con el mayor, que es 2, pasa hacia el otro lado, y va a ser justamente CuOH2, ¿no? Y esto es nuestro hidróxido cúprico que justamente va a ir en esta sección, ¿no? Ahora vamos al siguiente, nos dice hidróxido auroso. Entonces, si hablamos de auroso, ¿de quién básicamente estamos hablando? ¿No? Estamos hablando de la plata, ¿no? Entonces, ahora nos dice oso. Si nos dice oso es porque estamos trabajando con qué valencia, con la menor valencia. Entonces busquemos al oro. Muy bien, lo encontramos. Tenemos el 1 y el 3. ¿Cuál será la menor? El 1, ¿no? Entonces va a trabajar con valencia 1. ¿Y cómo vamos a colocar? AU de oro, ¿no? Y vamos a tener OH, porque obviamente el OH sí o sí, porque es hidróxido. Ahora, el -1 se fue al otro lado, no se coloca. Y tenemos que estar trabajando con el menor, que es 1, también se va al otro lado, no se coloca. Entonces, al final, ¿qué queda? AuOH. Queda. No hay nada más que hacer. ¿Por qué? Porque está trabajando con el menor, ambos son 1, se sobreentiende, no se coloca y listo. Así nos queda, solamente AuOH. Seguimos con el siguiente y nos dice hidróxido de sodio. En este caso no hay ico, no hay oso. ¿Por qué? Vamos a buscar el sodio. Ah, porque solamente tiene una valencia. Entonces, el elemento no cambia de nombre. Va a seguir siendo su mismo nombre. ¿Por qué? Porque no va a cambiar, ¿no? No va a cambiar no va a cambiar justamente su nomenclatura porque solo tiene una valencia. Entonces, eso tenemos que acordarnos. Cuando tiene solo una valencia, no cambia su nombre del elemento, ¿no? Sigue tal cual. Pero cuando cambiamos, cuando tenemos ya prácticamente dos valencias a más, ahí va a tender a cambiar, ¿no? Entonces tenemos hidróxido de sodio que va a ser sodio, vamos a buscar al sodio, bien, tiene Na, acá está el Na, solamente una valencia y es 1. Entonces, y el hidróxido es -1, va uno para un lado, el otro 1 para el otro lado, al final está, pero se sobreentiende, ¿no? Entonces, ¿qué va a ir acá? Na, que vendría a ser el sodio, o H, nada más, ¿no? Porque los unos están sobreentendidos. Entonces, ese va a ser el resultado, va a ser Na o H. Ahora el 1, 1, pero sobreentendidos no se ponen, no se colocan. Y listo, ¿no? Ahora pasamos al siguiente ejercicio, que es justamente el hidróxido niqueloso, ¿no? Ahora acá ya nos dice, ¿no? Níquel, y nos está hablando de oso, entonces vamos a buscar acá en nuestra tablita, ¿no? Níquel, oso, eso quiere decir que tiene dos valencias. Vamos a buscar acá, muy bien, está aquí, tiene 2 y 3. Ahora nos está hablando de oso. Si nos habla de oso, quiere decir que está trabajando con su menor estado de oxidación o valencia, ¿no? Entonces, si tiene 2 y 3, ¿cuál será el menor? Obviamente va a ser el 2, ¿no? Obviamente. Entonces, eso es lo que se va a tener en cuenta, ¿no? Vamos a tener justamente al Ni del Ni, del níquel, tenemos al OH, ¿no? Y vamos a poder darnos cuenta que va a tener justamente la valencia 2 que va a cruzar al otro lado, la valencia 1 que va a cruzar al otro lado y se queda finalmente como NiOH2. Listo, suficiente, así de fácil y sencillo, ¿no? Ahora vamos con el hidróxido de aluminio. A ver, aquí uno de ustedes me tiene que ayudar porque ya hemos trabajado un ejemplo similar, que es justamente ha sido el hidróxido de sodio. A ver, alguien que nos pueda apoyar con el hidróxido de aluminio. No sé quién de ustedes pueda apoyarnos con este ejemplo. Opinemos, chicos, estamos para equivocarnos, ¿no?
y para corregirnos también. De esa manera se nos queda incluso más grabado. A ver, ¿quién de ustedes nos quiere apoyar? Uy, chicos, no quieren participar. Bien, lo vamos a ejemplificar nuevamente, ¿no? Entonces tenemos el hidróxido de aluminio y tenemos que, ¿por qué aluminio? ¿Por qué no dice aluminioso? ¿O por qué no dice aluminico? Porque solamente tiene una valencia. Acá nos indica. Aluminio, solo 3, una valencia, no hay más. Entonces, por eso solo y únicamente se coloca su nombre normal, ¿no? No sufre modificación alguna. Entonces, ¿cómo será? Va a ser justamente AL, pero como tiene valencia 3 y se ha ido prácticamente al otro lado, AlOH 3, ¿no? Muy bien, y así va a quedar prácticamente. Ahora tenemos al hidróxido de calcio, igualito. Si el nombre no ha sufrido modificación alguna, pues ¿por qué? Porque porque estos elementos va a tener solo y únicamente un estado de oxidación y una valencia, ¿no? Eso es lo que tiene que quedar bastante claro para ustedes, ¿no? Al respecto, de que cuando es una sola valencia, el nombre no se modifica para nada. Y tenemos también el hidróxido de estañico. En este caso ya nos habla de ICO. Entonces busquemos al estaño dentro de nuestra gama de elementos y justamente lo encontramos acá con 2 y 4. Entonces, si nos dice ICO, ¿cuál utilizaremos? El 4, ¿no? Entonces, eso es lo que prácticamente vamos a trabajar nosotros, ¿no? Y haremos el cruce del aspa para pasar valencias y listo. Y eso es lo que ustedes van a tener que llenar aquí como practicar, ¿no? Ahora tenemos a los óxidos ácidos, que vendrían a ser los anhidridos, que son compuestos binarios que se obtienen al reaccionar un no metal más el oxígeno o con el oxígeno. Entonces tenemos acá el no metal y el oxígeno finalmente nos va a dar un grupo anhidrido. Y para determinar esa fórmula, acá tenemos, ¿no? El ejemplo. Va a pasar nuevamente así en aspa, como con el grupo hidróxido, pero en este caso ya no va a ser OH, solamente va a ser O, ¿no? De oxígeno, nada más. Y eso va a ser un anhidrido. Ojo, nos indica no metal. O sea que si nos ponen un ejemplo de un metal más el oxígeno, va a estar mal, descartado, ¿no? Y para eso ustedes nuevamente, como les vuelvo a repetir, en su tabla periódica, lo que van a hacer es ubicar básicamente, ¿no? Dentro de ella, metales, no metales, y bueno, estos son no metales, listo, ¿no? Si me presentan un metal, no será, entonces esa pregunta está mal planteada, no puedo desarrollarla, o simplemente es un distractor, ¿no? Es un distractor. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Bien, ahora para nombrar justamente tenemos al caso 2, ¿no? Se acordaban que teníamos varios casos, ¿no? Y en este caso ya tenemos en el grupo anhidrido que cuando tiene diferentes estados de oxidación, ¿no? Y tenemos, cuando tiene más de 2 estados de oxidación, más o menos ya nos está anticipando que estos no metales van a tener más, ¿no? Entonces vamos a tener el hipooso, el oso, el ico y el perico, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener y eso es lo que vamos a descubrir, ¿no? En cuál se utiliza en cuál se utiliza hiper, en el cual se utiliza hipo, en el cual se utiliza solo ico, solo oso, en fin. Bien, tenemos entonces acá el anhidrido carbónico. Si está determinando en nico, quiere decir que está utilizando la mayor valencia, ¿no? O sea, si nos presentan que tiene 2 y 4, entonces, ¿cuál está utilizando? Obviamente el 4. Entonces tenemos C4 y el oxígeno, que siempre va a ser 2. Y bien, lo planteamos. Va para acá el 2, el de acá viene para acá el 4, lo ejemplificamos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué solamente está el 2? Porque hemos simplificado, ¿no? 4 tiene mitad, sí, mitad.
¿2 tiene mitad? Sí, 1. Entonces, el 2 que había pasado por acá se quedó con 1 y el 2 y el 4 que se quedaba acá se quedó como 2, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que estamos representando aquí, de esa manera. Bien, entonces, eso es lo que podemos entender de ese lado. De este lado tenemos al anhidrido sulfuroso, ¿no? Y hablamos del oso. Este es otro ejemplo. Perdón. Bien. Ahora, acá tenemos 3 valencias. Ojo, ya no es una, ya no es 2, son 3, ¿no? ¿Por qué? Felizmente nos habían dado que tenemos el hipooso, tenemos el oso, tenemos el ico y tenemos el perico. Así que tenemos 4 opciones para poder trabajar y poder decidir finalmente, ¿no? Con cuál trabajar. Y pues en este caso tenemos que el anhidrido sulfuroso trabaja con 2, 4 y 6, ¿no? Entonces, hablamos de sulfuro, del azufre básicamente, ¿no? Que está trabajando con ¿cuál? Con su valencia intermedia. ¿Por qué? Porque no es ni la más chiquita que sea hipooso, ¿no? Nos está diciendo solo sulfuroso. Y tampoco es la mayor para que nos diga ico o per ico. Entonces trabajamos con el 4, con la intermedia. Lo mismo que en el anterior, simplificamos y listo, este es nuestro resultado, ¿no? Ahora acá tenemos anhidrido perclórico. Ojo, ya es otra, ya viene con prefijo y ya viene con el sufijo de ico también, ¿no? Entonces, vamos a trabajar, tiene 4 valencias y si nos dice perclórico, nos está hablando del más grande, ¿no? Del mayor de todos prácticamente. Y listo, en este caso tenemos 7, 2, se hace el aspa y al final queda así porque no se puede simplificar para nada, ¿no? Entonces, esa es justamente la solución que nos está dando, o mejor dicho, que se está presentando cuando tenemos valencias que no hay simplificación alguna, que no se puede. Entonces, cuando no se puede, ni modo, pues no solamente se queda ahí y listo. No hay que corregir más nada. Bien, ahora tenemos a los ácidos oxácidos. Y dentro de los ácidos oxácidos vamos a poder también ver que vamos a trabajar básicamente con no metales. Bien, tenemos que son compuestos ternarios que se obtienen al reaccionar con un anhidrido. Entonces ustedes hacen un remember, o sea, vamos para arriba, ¿no? En el módulo, vamos a poder acordarnos del grupo anhidrido. ¿Y de qué estaba compuesto el anhidrido? Bueno, si recordamos, está compuesto por ¿quién? Por un no metal más un oxígeno, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que se va a trabajar aquí, ¿no? Lo que se va a tener en cuenta. Dices, los ácidos oxácidos son compuestos ternarios que se obtienen al reaccionar un anhidrido, ¿no? Entonces, sí o sí es lo que vamos a tener en cuenta, ¿no? Para poder desarrollarlo. En este caso, por ejemplo, tenemos acá el anhidrido más el agua y nos va a dar justamente el ácido oxácido. Ahora, para determinar la fórmula, básicamente vamos a tener que tomar este ejemplo, ¿no? Que cuenta justamente con el mismo criterio para que los anhidridos, básicamente, ¿no? Si hasta cierto punto se le parece, entonces sí. Ahora tenemos que la fórmula es básicamente el hidrógeno, adelante primero. Tenemos al elemento que está representado por R justamente en medio. Y tenemos también aquí al oxígeno, que no puede faltar, ¿no? Y cómo vamos a obtener prácticamente estos valores, ¿no? El, el hidrógeno está justamente con una valencia de X, ¿no? Que va a ser, puede ser 1 o puede ser 2, ¿no? Cualquiera de los dos. Bien, puede ser cualquiera de los dos. Entonces, y ahí nos está indicando, pues, ¿no? Ahora tenemos
la formulación que se tiene que realizar justamente entre lo que vendría a ser el resultado, entonces, que va a ser la sumatoria justamente de el subíndice del hidrógeno más el superíndice del elemento, ¿no? Todo eso sobre 2, ¿no? Y de esa manera se va a obtener justamente el resultado. Y tenemos que el ácido fosfórico, si está hablando de ICO, es porque está hablando del mayor, ¿no? Sí o sí, o sea, eso tiene, es una ley prácticamente. Y listo, tenemos acá al hidrógeno, en este caso estamos utilizando el fósforo, ¿no? Y se está desarrollando de esa manera. Bien. Tenemos el 3 que justamente va a pasar, o bueno, ya pasó. Tenemos al 5 y tenemos 4 con el oxígeno. ¿Por qué? Porque se suma 5 más 3, 8, entre 2, 4. ¿No? Y dentro de los no metales, que siempre nos presentan ejemplos, ¿no? Vamos a tener al bromo, tenemos al carbono, tenemos al cromo, tenemos al nitrógeno, al fósforo, y así sucesivamente con otros elementos que van a tener básicamente más de un estado de oxidación, ¿no? Más de un estado de estado de oxidación o valencia, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que entender. Ahora, tenemos ejemplos, ¿no? Bueno, este ya es el examen. Lo que vamos a hacer es no desarrollar el examen, sino ver otros ejemplos. Vamos a hacer un recordar prácticamente, ¿no? Entonces, aquí sí voy a necesitar que me ayuden, por favor. Miren, tenemos 7 ejemplos totalmente fáciles, ¿no? Entonces, muy aparte de que yo ya lo he dicho, ya lo he explicado, entonces, a ver, voy a necesitar jóvenes para que me indiquen, ¿no? Cómo desarrollar el ejercicio número 1, hidróxido cúprico. A ver, por favor, cualquiera de ustedes nos puede apoyar, puede equivocarse, no hay problema. A ver, ¿quién se anima? Bien, chicos, ¿quién se anima a ver a desarrollar? Es más, es el momento de desarrollarlo ahora para que cuando hagan su examen, cuando hagan su práctica, ya esté todo fríamente calculado. Bien, chicos, entonces, de todas maneras, vamos a hacer un recordar, ¿no? Una retroalimentación para poder desarrollarlo nuevamente y no tengan problema al desarrollar sus ejercicios, ¿no? Tenemos al hidróxido cúprico, ¿no? Si hablamos de ICO, estamos hablando justamente de su mayor valencia, ¿no? Entonces, ICO significa o nos indica igual mayor. Oso nos indica igual menor. Y cuando tiene su nombre normal, tal cual, sin modificaciones o alteraciones, es porque solo tiene una valencia. Solo tiene una valencia y listo. Se va a colocar tal cual con la valencia que tenga. Nada más. ¿No? Entonces, eso es lo que hay que diferenciar en primer lugar al observar un ejercicio de esta naturaleza. Y vamos a empezar. Hidróxido cúprico. Para eso, acá justamente dentro de nuestro módulo tenemos todos nuestros valores, todos nuestros estados de oxidación, ¿no? Que estamos definiendo. Bien.
Entonces vamos a tener al óxido cúprico que va a ser cobre, ¿no? El Cu. Y vamos a tener al hidróxido OH, ¿no? Y ahora si nos dice ICO, es porque va a estar acostumbrado del mayor. Ahora el cobre tiene 1 y 2. Entonces, ¿cuál utilizaremos? El mayor, que vendría a ser el 2, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que nos estamos planteando en este primer ejercicio. Ahora hacemos el siguiente, que vendría a ser hidróxido auroso, que igual, ¿no? Tenemos a la U, OH, y nos dice que es auroso, uoso, ¿no? Y este quiere decir que tiene más de uno, a ver, el AU, y tiene 1 y 3. ¿Cuál utilizaremos? ¿No? Entonces, utilizaremos justamente el menor, ¿no? El 1. Esa es la valencia que vamos a utilizar. Bien, ahora tenemos el hidróxido estáñico, por ejemplo, ¿no? Estáñico, se está hablando del mayor. ¿Y cuál vendría a ser el mayor del estaño? Tenemos 2 y 4. Sería justamente el 4, ¿no? Tenemos entonces SNOH-4. Ese va a ser nuestro desarrollo, ¿no? Dentro de la nomenclatura inorgánica. Ahora vamos a plantear un ejemplo dentro de los ácidos oxácidos, ¿no? Tenemos aquí también la fila de los no metales. Entonces, a ver si alguien de ustedes nos quiere apoyar. Bien, ninguno se anima. Ninguno se anima a apoyarnos, a ver con un ejemplo. Acá tenemos a los no metales, entonces solamente está en cuestión de utilizar cualquiera de ellos y ubicarlo. En todo caso, a ver, ustedes elijan el elemento y yo desarrollo el ejercicio, ¿no? Que va a ser bastante fácil. A ver, ¿quién de ustedes me quiere indicar qué elemento puedo utilizar? Puedo utilizar cualquiera de los que están aquí. Entonces ustedes, a ver, sugiéranme cuál y lo desarrollamos. Jóvenes, dígame un elemento, cualquiera de ellos, para yo poder desarrollar el ejercicio y hacer un ejemplo más. El primero. Profesora. El primero me dijeron, a ver. Sí, mi. Ya, a ver, tenemos entonces la B. ¿Qué va a hacer? Solamente tiene una valencia, que vendría a ser el 3, ¿no? Acá nos está indicando, ¿no? Tiene solo una valencia y es el 3. Ahora, tenemos aquí nuestra fórmula. Tenemos el hidrógeno, X. Tenemos nuestro elemento, su valencia, el oxígeno, V más X entre 2, ¿no? Ahora nos dice que V, si es impar, el X va a ser 1. Si es par, el X va a ser 2. Entonces, en este caso tenemos que el elemento, su valencia, ¿cuál es? 3, ¿no? Ahora, ¿es par o impar?
En este caso es impar. Muy bien. Si es impar, entonces el X va a tomar el valor de 1, ¿no? Va a tomar el valor de 1. Entonces, ¿cómo será? H, 1, en este caso la B, ¿no? Del boro. Y tenemos la valencia 3, el oxígeno. ¿Cuál va a ser la V? Va a ser 3, más la X, ¿cuánto era? 1 entre 2. Entonces, ¿cuál va a ser el desarrollo? Entonces, la V valía 3, más 1 serían 4 entre 2, ¿cuánto queda? 2, ¿no? Entonces, ese vendría a ser el desarrollo. ¿Y cómo va a quedar? H1, que está sobreentendido, va a quedar la B, ¿no? Justamente ¿con qué? Con el 3. Y en este caso vamos a tener que 2, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que entender, ¿no? Ahora, otro elemento más. A ver, denme otro elemento más. Tenemos un montón aquí. A ver, ¿cuál de ellos podemos utilizar? La 7, profesora. ¿Cuál? El del 7. A ver, el de acá. Muy bien, Sí, utilizaremos. profesora. Ya, muy bien. Acá tenemos al cloro, tenemos al bromo, tenemos al yodo. Estos tres elementos, como tienen estas 2, 3, 4 valencias, vamos a escoger cualquiera de ellos con cualquiera de sus valencias. Muy bien, entonces tendremos nuevamente H. A ver, quiero ver si es que puedo utilizar aquí la pizarra. Para poder explicarles un poquito mejor. Bien, tenemos, a ver, ¿sí pueden ver la pizarra o no la pueden ver? No, Miss. No, profesora. Ya, a ver, vamos a ver cómo. A ver, ahora o igual sigue. Sigue igual, Miss. Uy, qué raro, qué raro. Bien, ahora creo que ya lo ven, ¿no? A ver, Sí, profesora. ya. Muy bien, genial. Gracias por confirmarme. Entonces, bueno, teníamos a... Bueno, ya no puedo compartir el otro módulo. Teníamos al bromo con 7, por ejemplo, ¿no? Tenemos al bromo con su valencia 7, ¿no? 7 más. Y tenemos que la fórmula es H. Tenemos que la fórmula es H. Tenemos al X. Tenemos al elemento, que en este caso va a ser reemplazado, ¿no? Por el bromo. Va a ser reemplazado por el bromo. Ay, no me sale también ya. Acá tenemos al V. Y tenemos aquí más
a nuestro amigo oxígeno, ¿no? Ahora, ¿esto qué nos va a dar igual? Acá eran el X más el V sobre 2. Bien, y esto se supone que nosotros vamos a obtener el resultado. Entonces, el X decían que si es impar, vale 1. Y si es par, vale 2. ¿No? En este caso, ¿el 7 es impar o es par? Impar. Es impar. Bien, muy bien. Si es impar, entonces va a ser reemplazado ¿por qué? Por el 1, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que entender. Va a ser reemplazado por el 1, prácticamente. ¿Y la valencia cuál es? 7, ¿no? Entonces va a ser reemplazado por el 7. Acá la V. Y acá entonces tendremos que reemplazar. ¿El X cuánto valía? 1 más, mi más parece una X, la valencia que es 7. Ahora, ¿esto qué nos va a dar de resultado? Vamos a tener en este caso, el 7 va a pasar acá al X. Eso ya ustedes ya lo saben, ¿no? O sea, va a tomar este lado, se hace como un aspa, ¿no? Tenemos H, para que ya no esté superior, pasa acá. Tenemos al B, al BR, tenemos a la O, y acá, ¿cuál va a ser el resultado? 1 más 7, ¿cuánto nos resulta? 8. 8. Muy bien. Ahora, entre 2, ¿no? Porque acá está entre 2. ¿Cuánto es? 8 entre 2. 4, profesora. 4. Muy bien. Entonces, ese es nuestro resultado, ¿no? H7, BR o 4. Y ese es nuestro resultado del ejemplo que nos ha solicitado su compañero, indicándonos que quería que utilicemos el bromo 7, ¿no? Entonces, esa es la manera como vamos a desarrollar. Ahora, imaginémonos, a ver, vamos a borrarlo. Imaginémonos, en el caso supuesto, te estoy indicando supuesto, porque obviamente no es verdad, ¿no? A ver, imaginémonos que borramos esto o vamos a tomar un elemento que, a ver, que tenga par, ¿no? Para que sea diferente. Muy bien, tenemos al manganeso con 4, 6 y 7. Muy bien, entonces cambiaremos acá de elemento. Vamos a cambiar aquí de elemento. Acá también cambiaremos de elemento. Esto también se va a borrar. Esto también. Y esto también. Bien. Entonces tenemos al manganeso con... Ay, qué horrible salió esta N. Tenemos que él tiene 4. Tiene 4 más. Entonces, si tiene 4 más, ¿no? ¿Qué nos indica? En primer lugar, nuestra fórmula es H, X, el elemento. Entonces, acá vamos a poner a la M, N, y nos indica que es 4. Cuando es par, cuando era impar, utilizábamos que el X era igual a 1. Si en este caso que es par, la X va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 2, ¿no?
Eso es lo que tienen que ustedes, tienen que quedar claro, bien grabado en su memoria. Cuando es impar, 1. Se va a reemplazar la X por 1. Si es par, se reemplaza por 2, ¿no? En este caso, como es 4, lo reemplazamos por 2. ¿Y la V cuánto es? 4. 4. Ahora acá, ¿qué tenemos? X más V. ¿Cuánto es la X? 2. Más. ¿Cuánto es la V? 4. Bien, ahora ya tenemos el hidrógeno, ¿no? Tenemos con la X2, en este caso, acá lo vamos a hacer por partecitas para que puedan entender bien lo de la simplificación, ¿no? Entonces, vamos a tenerlo así. Tenemos el H, en este caso el 4 pasa para acá, cuando aplicamos el método del aspa, ¿no? Vamos. Tenemos el 4. ¿Por qué? Porque este de acá pasa justamente para acá, ¿no? Por el método del aspa, pasa acá, y el de acá pasa para acá. Bueno, mi aspa no lo he hecho tal cual porque si no se lo taparía el H. Pero bueno, el 4 pasa para acá y el 2 pasa para acá. Entonces tendríamos el manganeso con el 2 que pasó, el oxígeno. ¿Con qué? Acá teníamos 2 más 4, ¿cuánto es? 6. Entre 2, ¿cuánto es? 3. Ahora, yo les hablaba de la simplificación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo simplificamos? Fácil. ¿Tiene mitad? Sí, mitad. ¿Cuánto queda? 4 entre 2. Quedará 2. Mitad del 2, 1. Entonces tenemos H, 2, manganeso, 1 que no se coloca porque ya está sobreentendido. Y tenemos la O con 3, ¿no? Y este vendría a ser nuestro resultado si es que es si es que es par, ¿no? Si es que utilizamos con un par. Y eso es lo que quería que ustedes diferencien, ¿no? Que, o sea, quede bastante diferenciado. ¿Cómo cambia la X cuando es par y cuando es impar, ¿no? Entonces, me imagino que ahorita ya ha quedado un poquito más claro, ¿no? De cómo de repente lo habíamos explicado la primera vez, ¿no? Para que ya se quede grabado en su memoria, ¿no? Se quede grabado en su memoria y podamos más que todo entenderlo, ¿no? Igual cualquier cosita, como les decía, pueden ustedes solicitarme la información que necesiten o algún tipo de asesoría, no hay ningún tipo de problema. Eso sí, respetemos por favor mi horario de atención porque sí, este, por lo menos dentro de ese horario les voy a responder porque, porque sí voy a estar un poquito indispuesta de repente en los horarios que ustedes puedan tener disponibilidad, pero ahí les voy a estar respondiendo, ¿no? Si voy a estar libre, normal, les voy a responder igual, no va a haber problema, pero si no, lo más probable es que sí de repente en ese momento no les responda, pero luego podamos seguir conversando, ¿no? Y me puedan hacer llegar sus dudas. Bien, chicos, todavía no se retiren, por favor. Quiero tomarle un screenshot justamente a la asistencia del día de hoy porque esto de acá sí tenemos que presentarlo, no me solicitan. Entonces voy a tomar ahorita un screenshot.
Bien. Muy bien, chicos. Espero que no haya quedado alguna duda al respecto. Y si no, que haya sido mínima, ¿no? Porque he tratado de ser un poquito más explícita en esta parte. Por lo demás, es relativamente sencillo, ¿no? Ahora, si ustedes se agencian de su tabla periódica, uff, con eso se van a cualquier lado, en cualquier ejercicio y van a poder desarrollarlo de manera bastante práctica. Solo queda memorizarse o aprenderse, más que todo, más que memorizarse, aprenderse. Cuando hablamos del mayor, termina en ico. Cuando hablamos del menor, termina en oso. Y si es solo una valencia, su nombre tal cual, no tiene ninguna modificación, ¿no? Y al final, si se dan cuenta, en el último de los ácidos oxácidos, darnos cuenta si es par o es impar la valencia que estamos utilizando, para de acuerdo a eso, tomar el valor de la X, ¿no? Si es 1 o es 2. ¿Por qué? Porque a veces nos confundimos y lo tomamos como 1 y nos sale en la suma 1 más 4, 5 entre 2, no vas a poder dividirlo, ¿no? Entonces, a ver, Sander, por favor me indica, Sander, tus apellidos, claro, apellidos completos, porque Sander Meyer Martínez, ¿no? Sander Meyer Martínez Guerra. A ver, tengo dos. Mikey Brunner Bermuy. Ya, listo. Entonces eso lo voy a agregar aquí. Bien, jóvenes. Entonces les agradezco por les agradezco por haber estado presentes en la clase, por haber participado, ¿no? Porque eso es muy importante, que ustedes participen, que me indiquen, profesora, y y el otro, y para que de esa manera, pues, no se quede más grabado en ustedes. Entonces, les agradezco por la predisposición y espero tenernos próximamente en otra reunión. Que tengan un muy buen día, un muy buen fin de semana. Éxitos, chicos. Ahorita sí les pido que se retiren, por favor, todos, porque tiene que ingresar otro grupo para poder también recibir la clase correspondiente. Muchísimas gracias, chicos. Que tengan buen día. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Adriana Vela está levantando la mano. Por favor, se retiran de la sala todos los que no pertenecen ya. Ahora voy a ingresar con otro grupo.